Estimados y estimadas, tengan ustedes muy buenas noches. Agradecemos su interés y participación en el webinar Planeamiento Estratégico. En esta oportunidad, la consultoría Didasco, con respaldo académico de la Fundación San Marcos, Colegio de Sociólogos de Lima y Callao y Crear Perú, a las cuales agradecemos por el apoyo. El día de hoy nos acompañará Natalie Guerrero, quien es graduada en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especializada en planeamiento estratégico del aparato gubernamental por más de 4 años, investigadora junior y ponente en congresos académicos nacionales e internacionales desde el año 2016. Secretaría General del Consejo Metropolitano de Jóvenes de Lima en el periodo 2019-2020. Becaria con ponencia en el 7º Congreso AMESIC Monterrey, quien el día de hoy brindará la ponencia, la cual también pueden verla por la página de Crear Perú en Facebook. Te damos la bienvenida, Natalie. Vamos a iniciar en esta oportunidad. El tema en general es planeamiento estratégico, pero vamos a ver diferentes temas, como por ejemplo el SINAPLAN. Vamos a ver todo lo que enmarca el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y cuáles son las rutas estratégicas, cuál es el marco general, la normativa general de Estado, y luego pasaremos al PEI, que es el Plan Estratégico Institucional, también para conocer básicamente su estructura, cuáles son los componentes que lo conforman, y pasaremos a ver la articulación la articulación que tiene este con el POI, ¿no? Con el Plan Operativo Institucional. También veremos la estructura del POI a manera de resumen, porque este tiene muchos procesos, ¿no? Dentro del POI, pero se va a tratar de plantear la mayor cantidad de información para que también pueda hacer reconocimiento de ustedes y de interés, sobre todo en el tema, para que lo puedan ver de forma académica, ya sea en el plano institucional, gubernamental o también en el plano laboral. Y finalmente vamos a ver de manera general lo que es el aplicativo CEPLAN. El aplicativo CEPLAN en realidad solamente se maneja a nivel estatal, como ya se sabe. Es extenso también en el manejo de este porque se da en varios procesos de manera diferente, ya sea en la formulación, ya sea en el seguimiento, en la evaluación, pero se va a ver de manera general eh, cómo es que se maneja desde una visión en específico, ¿no? Para estos instrumentos. Bueno, el SINAPLAN. Como les mencionaba, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es creado bajo un decreto legislativo 1088 y también a su vez crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, ¿no? El CEPLAN. Este sistema en realidad es un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales. ¿Y cuál es su finalidad? Su finalidad es coordinar, viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional. Este está relacionado directamente con un ente rector, el que lidera todo lo que es el planeamiento estratégico e institucional en el aparato estatal. Este pues es el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN, que lo vamos a ver más adelante, cuáles sus funciones y cómo este ejerce la rectoría del sistema administrativo de planeamiento estratégico en sí. Los objetivos del SINAPLAN pues buscan tener un espacio institucionalizado para una definición concertada de futuro. Busca articular también las propuestas de diferentes planes nacionales, planes sectoriales, también hay planes multisectoriales, también hay planes institucionales y subnacionales, así como las orientaciones de estos a través de sus métodos, sus procesos y sus instrumentos para el planeamiento estratégico. Dentro de esto destaca también todos los instrumentos técnicos, ¿no? Como el POI y el PEI. Ahora, vamos a ver aquí desde una manera general el sistema administrativo del Estado peruano bajo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, la 29158, pues tiene todo un conjunto de sistemas administrativos que viene a ser 11, ¿no? Que están planteados en esta ley. Uno de ellos es el planeamiento estratégico. Esta articulación entre sistemas administrativos se da, por ejemplo, como lo podemos ver en el cuadro de la derecha, planeamiento,
también se da con otro sistema, como es el de presupuesto, también la articulación con el sistema de contabilidad, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí con tesorería. Se da cierta articulación en sus procesos, también se da relación con los otros sistemas, pero de manera directa para el trabajo articulado, conjunto y armar lo que es el PO y el PEI se trabaja en diferentes procesos con estos sistemas administrativos. Por ejemplo, en la parte de planeamiento, el PE y el PO y las políticas nacionales, sí o sí se tiene que trabajar con presupuesto y logística, porque ahí se plantea con la programación también el cuadro multianual de necesidades, que lo lidera logística, luego el presupuesto multianual, el presupuesto y para armar la formulación del POI anual, este necesita de su PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, y esto lo maneja el sistema administrativo de presupuesto. También para la ejecución de estos instrumentos se trabaja de la mano con logística, planeamiento y presupuesto porque se maneja constantemente los cambios, también los requerimientos, ¿no? En la parte de logística. Y finalmente ya se ve los resultados a través de una evaluación que también por su parte tiene logística, la evaluación de la ejecución de esta programación y también lo tiene presupuesto y también lo tiene planeamiento. Ahora, para el ciclo de planeamiento, he planteado, esta estructura en realidad está dentro de ese plan, pero he puesto un ejemplo para que pueda ser un poco más, pueda aterrizar a la realidad en este país. Por ejemplo, vemos primero que el ciclo de planeamiento general que tiene ese plan lo ve como, primero tenemos que conocer integralmente nuestra realidad, cómo vivimos, ¿no? ¿Cuál es la imagen del territorio actual? Luego, el futuro deseado, cómo queremos vivir, ¿no? La imagen del territorio deseado, bajo esa perspectiva se basa también los planes o las políticas con, con imágenes a futuro y luego se plantea y ya en las políticas y planes coordinados, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para finalmente darle un seguimiento y una evaluación para su mejora continua de estos planes de estos planes y políticas para ver cómo lo están haciendo, cómo se están organizando y cómo pueden mejorar. Por ejemplo, he tratado de buscar un ejemplo que enmarque las cuatro aristas del ciclo de planeamiento. El conocimiento de la realidad. Sabemos que hay una de las universidades del Perú que se encuentra en el ranking mundial de universidades elaborado por el Times Higher Education. Es uno de los parámetros de medición de los rankings universitarios de las primeras 1000 universidades del mundo, ¿no? En el Perú tenemos solo una. Bueno, es la Universidad Cayetano Heredia, según este ranking. Hay otro ranking, que es el ranking QS, que pone a 3 universidades en el Perú dentro de las 1000 primeras. También sabemos, para no dejar la duda, dentro de las 600, 800 está la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que les menciono, entre las 1200 a 1500 está la Pontificia Universidad Católica del Perú y dentro de las 1500, el ranking mundial, está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso según este ranking Times Higher Education, ¿no? El THE. Ahora, el QS está las 3 universidades que les he mencionado anteriormente dentro de las 1000 primeras. Bueno, hay diferentes parámetros de medición, ¿no? Algunas miden lo que es por ejemplo, este mide la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimiento y la perspectiva internacional, ¿no? Cuántos docentes cuentan con maestría, cuántas investigaciones tienen, publicaciones, etcétera. Eso es lo que sabemos, un conocimiento integral de la realidad, es decir, de nuestro país. Es lo que sabemos como panorama, ¿no? Como contexto. Ahora, una vez que conocemos nuestra imagen de nuestro territorio actual y nuestro país en ese sentido, vamos a evaluar lo que es el futuro deseado. ¿Cómo queremos cambiar esa situación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí, por ejemplo, busqué quién trabaja
ese parámetro, ¿no? ¿Quién vela por ese indicador para que suba? Vemos que lo maneja Minedu, ¿no? El Ministerio de Educación, desde el Viceministerio de Gestión Pedagógica, ¿ya? Este, por ejemplo, plantea como línea de base en el 2023 una sola universidad. La línea de base, lo que significa en el PEI, por ejemplo, es cuál es el valor actual. Los logros esperados es el futuro deseado. Al 2026 plantea Minedu que va a tener 7 universidades en el ranking mundial. Al 2030, 10 universidades. Al 2040, 13 universidades. Y al 2050, 17 universidades. ¿Ya? Esto está planteado en el actual, eh, en el PEM, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, que fue aprobado recientemente, ¿no? Y es lo que plantea uno de sus indicadores. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer para que eso se cumpla? Bueno, a la vez crearon una política nacional de educación superior y técnico productiva. Esta ya está desde el 2020, pero dentro de esta contiene este indicador que refuerza y que va a tener que medir y va a tener que generar acciones, ¿no? En específico para que se cumpla este logro esperado, ¿no? ¿Y cuál es el seguimiento que se le da? ¿Se le ha dado seguimiento a este indicador en algún momento? ¿Se ha evaluado que este ranking de universidades en el Perú suba o por qué la razón de la cual ha bajado? Bueno, para comentarles un poco, también busqué en la página del Ministerio de Educación, dentro de su PEI, cuál es, en este caso, su indicador, cómo es que ha subido. Y tienen este indicador, el número de universidades peruanas reconocidas entre las 1.000 mejores universidades a nivel mundial. Y justo con este ranking, ¿no? Entre el THE y el QS. La línea de base que planteaban en el 2020 era que sean 3 universidades, según el QS y según este indicador, 2 universidades peruanas dentro del ranking. El logro esperado, ¿qué es lo que pasó? En el 2020, 2 universidades, en el 2021, 4 universidades, es lo que se planteó para un logro esperado en el 2020 y 2021. ¿Y qué es lo que se obtuvo? 2 universidades en el 2020, una universidad en el 2021 y ahora en el 2023 una universidad. Este indicador, si bien se espera que sea un logro ascendente, no se está teniendo los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer aquí? Bueno, se debe plantear dentro de la evaluación los motivos y las nuevas acciones a tomar para que esto genere un cambio, ¿no? Y muchas de las aplicaciones de esto generan otros resultados, como por ejemplo que en algún momento se pidió que los docentes de universidades tengan sí o sí la maestría culminada, ¿no? Y quienes no, pues no podían pasar a ser docentes en algún campo, ya sea universitario y luego en lo que era la educación básica, ¿no? Entonces, bueno, planteándonos desde esta forma es como se puede medir el ciclo de planeamiento desde la perspectiva que ellos enmarcan, ¿no? Enfatizar finalmente cuál es la protección de vida para esa población, mejorar la calidad de vida de esta población, ¿no? Es lo que se plantea aquí. Ahora, cerramos con ese ejemplo. Ya conocimos el ciclo de planeamiento desde una manera didáctica. Ahora vamos a la articulación en el SINAPLAN. Esta es una manera un poco teórica porque aquí sí se enmarca dentro de planes, políticas que ya están aprobadas. Muchos de ellos son planes que en su jurisdicción, ya sea regional, provincial, distrital o dentro de las instituciones públicas, ya se encuentran publicadas, ¿no? Son instrumentos de gestión, muchos de ellos, de la toma de decisiones. La articulación en el SINAPLAN empieza desde un foro de acuerdo nacional, desde un conjunto de eh, políticas públicas, que son, ¿cuántas son las políticas de Estado? Bueno, se plantea una visión de país al 2050. Sí, se ha dado una visión
con el actualmente aprobado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que lo pueden ubicar en las redes, ¿no? Y ya está en las redes de ese plan, ya está en la web, para poder ver cuáles son los objetivos, cuáles son los lineamientos, cuáles son los planteamientos a futuro que se han colocado ahí en diferentes ejes, ¿no? Salud, educación, seguridad, etcétera. Y van a ser las matrices para desde ahí comenzar a ver en las políticas y planes ya territoriales, ¿no? Esto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Finalmente, esta es como una matriz general que pasa a lo específico con la política general de gobierno, que se va actualizando, se tendría que actualizar por cada mandato, ¿no? Ahora hay una política general de gobierno de la presidenta Dina Boluarte y pasa a políticas nacionales. Las políticas nacionales ya están, muchas de ellas en acción, ¿no? Por cada ministerio cuenta con una rectoría de cada política nacional en diferentes también temáticas, y este tiene un PCM y un PEM. El PCM es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que también cuenta con órganos rectores sectoriales, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, para mencionarles de manera teórica y se conozca un poco, es un instrumento también de planeamiento estratégico y tiene como objetivo generar las acciones de Estado generales, desde gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿No? Tienen una visión compartida y concertada del país, generan lineamientos, prioridades, objetivos, indicadores, acciones de orden estratégico. En ese mismo sentido, pasamos a las políticas sectoriales que les estoy planteando y las políticas multisectoriales, ¿no? Que son el subconjunto de estas políticas nacionales. Y a su vez pasamos al PCM en específico, que es el documento elaborado por los ministerios del Poder Ejecutivo. Este PCM, ¿cada cuánto se elabora? Se elabora cada 5 años, ¿ya? Ahora, los planes ya más abajo, que son políticas regionales, políticas locales, políticas locales entre provinciales y distritales, pues estas ya se hace a nivel regional. Por ejemplo, los planes de desarrollo regional concertados que vemos ahí se formulan también mediante el amparo de la Constitución Política, claro, pero es un documento elaborado por los gobiernos regionales y gobiernos locales para su ámbito territorial, para su jurisdicción, propiamente dicho. No, este documento presenta la estrategia de desarrollo concertada de su territorio para el logro de los objetivos establecidos. ¿Dónde? Tiene que ser el logro de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Entonces, todo está articulado, tanto lo que se va desarrollando a nivel regional, provincial y distrital no puede ir como una isla, sino que más bien tiene que ir articulado con los planes, políticas de Estado y visiones a futuro ya planteadas para el Perú, ¿no? Entonces, además, ya para el caso también del PEI y del POI, que van a ser los instrumentos que lo vamos a ver más adelante, estos instrumentos ya se sustentan con base y la articulación a lo que es también las matrices iniciales, ¿no? Las matrices generales. Aquí está de manera un poco más ilustrativa lo que es esta articulación mencionada. Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el único, ¿no? Que antes estaba el 2030, ahora ya está actualizado recientemente por Consejo de Ministros al 2050. Es el instrumento por el cual ustedes pueden revisar para tener guía de los objetivos generales, de los lineamientos y de todo lo planteado anteriormente. Y luego tenemos las políticas nacionales. ¿Sabían que hay un inventario de políticas nacionales por sectores y que hay una base de datos que lo tiene ese plan? Pues esto también es de consulta pública. En la siguiente diapositiva vamos a ver eh, cómo se puede ingresar y qué tipo de políticas nacionales hay, por ejemplo, creadas para el año 2023.
También tenemos lo que es el PCM, ¿no? Que ya se le ha mencionado, ¿no? Como un instrumento también de planeamiento estratégico, pero a nivel sectorial. Por ejemplo, PCM por ministerio, ¿no? Ministerio de Trabajo, el PCM de Vivienda, de Construcción, de Saneamiento, que cuentan con acciones estratégicas, pero a nivel de todo el sector. Y cada sector tiene sus unidades ejecutoras, sus pliegos, que tienen que también ir articuladas y trabajando, accionando en función a todos estos lineamientos generales planteados de manera articulada, ¿no? Entonces son objetivos y acciones sectoriales que luego las aterrizamos también en nuestro PEI, pero como acciones estratégicas institucionales, ¿no? Ya no como marcan el hito sectorial, ¿no? Del PCM, y luego lo aterrizamos en lo institucional, que es ya en nuestro PEI, ¿no? De la institución o del pliego propiamente. También existe a nivel regional, a nivel local y distrital, lo que es los planes de desarrollo concertado. También hay en CEPLAN el listado de los planes de desarrollo concertado que han sido elaborados y que son validados por ellos, ¿no? Por CEPLAN, revisados y validados y están publicados en la web para que ustedes puedan visualizar del distrito, de la región que desean consultar, quizá a materia de investigación o a manera laboral, ¿no? Por algún tema. Posteriormente, aquí les iba a explicar lo que les comenté, que hay un dato de políticas nacionales. Sí, hay políticas nacionales por sectores que a veces escuchamos que se aprobó tal política por ejemplo, no, luego ya no conocemos la razón de los indicadores, en dónde va a aplicar, cuál es su función, etcétera. Por ejemplo, en el año 2023 se han aprobado, según lo que pude sacar en la investigación, bueno, son 5 políticas, como por ejemplo la Política Nacional Multisectorial de Transformación Digital. A partir de que se aprueba esto, ¿qué es lo que surge? Bueno, en otras, en otras entidades, en instituciones, gobiernos regionales, locales, tiene que aplicarse también acciones en función a esta política nacional. Por eso su nombre es multisectorial, porque también tiene que afecta positivamente a todos los sectores que van a articular en función a la transformación digital al 2030, ¿no? Esto ha sido aprobado en julio del 2023 por la PC. También tenemos la Política Nacional contra el Lavado de Activos por el Ministerio de Justicia, la Política Nacional contra el Financiamiento al Terrorismo, también por el Ministerio de Justicia, y tenemos la Política Nacional de Cooperación Técnica al 2030, y la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial al 2030. A manera de dato, ¿no? Para que puedan conocer que hay un inventario de documentos de políticas y que lo pueden consultar justamente en la página de ese plan, políticas nacionales y sectoriales. Ahora vamos a pasar a lo que es el CEPLAN. Les había comentado dentro del SINAPLAN, ¿no? Creado bajo normativa de planeamiento estratégico que hay un ente rector. Este ente rector es el CEPLAN. El CEPLAN también orienta, coordina y forma parte, ¿no? Como de la presidencia del Consejo de Ministros, pero como un órgano técnico especializado en planeamiento estratégico del aparato estatal. Tiene como función general, en realidad tiene muchas funciones dentro de la creación de ese decreto, pero como función general asesora a las entidades del Estado. También viajan a los gobiernos regionales, orientan a los gobiernos locales, ¿no? A través de sus especialistas y también de sus talleres, en la formulación del seguimiento, la evaluación de las políticas y planes, con la finalidad de que se ajuste a los objetivos de desarrollo nacional, de que se ajusten a los objetivos del planteamiento de la estructura matriz, ¿no? De lo que hemos visto como el Acuerdo Nacional, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, del PSEM, que es de su sector, ¿no? Entonces, de que vean de que está ajustado, de que está articulado en un sistema de planeamiento estratégico para que al final los resultados y el cierre de brechas se pueda dar de manera poco más
óptima, ¿no? Y que pueda finalmente cerrar esas brechas de los indicadores, como por ejemplo el que hemos visto del ranking de las universidades, que es uno de los miles de indicadores que se miden en diferentes sectores y entidades públicas del país, para que conozcan un poquito todo lo que se está diciendo, de dónde se está sacando la información, qué es lo que finalmente, cómo se realiza el planeamiento estratégico, bajo qué marco. Bueno, tiene guías, el CEPLAN para el planeamiento institucional, que es la guía más antigua, ¿no? Que es para la formulación, también para ver lo que es el seguimiento. Plantea ahí a manera detallada, también teóricamente y a manera práctica también con los manuales del aplicativo CEPLAN, todo lo que es el primer marco general de planeamiento institucional. A su vez, también hay una guía de elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos, que ha sido elaborado en el 2021 para la elaboración de indicadores de manera de las políticas, por ejemplo, que hemos visto anteriormente, ¿no? Y de los planes estratégicos generales. También existe una guía metodológica para el planeamiento estratégico sectorial, pero este es a nivel de sector, ¿no? Porque la que aterriza a nivel de pliego, a nivel de institucional, es la guía para el seguimiento y evaluación de políticas y planes del SINAPLAN, que es la última que ha sido aprobada y que ha sido actualizada también hace poco, en agosto ha sido actualizada, porque el seguimiento y la evaluación ha cambiado, ¿no? Como es la forma, también los tiempos y la forma de medir, ¿no? Y la forma de evaluar y cuál va a ser la información que se va a brindar. También existe una guía de políticas nacionales y una guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado, que es lo que hablábamos a nivel regional, que se realiza con enfoque territorial en su localidad, ¿no? Y que desarrolla finalmente lo que son las estrategias para el desarrollo de su territorio, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, contribuye al logro justamente de este plan de desarrollo regional concertado. Bueno, esto es para que tengan un conocimiento, un panorama general de cuál es el marco metodológico en el cual se trabaja la información de planeamiento estratégico en el Estado y también cuáles son sus actualizaciones y bajo qué parámetros nos podemos guiar para realizarlo académica o laboralmente. Ahora vamos al plano ya específico del planeamiento institucional. En este caso, vamos a explicar, por ejemplo, qué es lo que existe en el planeamiento institucional, qué es lo que hay. Hay una comisión de planeamiento institucional. ¿Quién lo lidera? Bueno, hay un titular de la entidad. En el caso de que sea una municipalidad, pues está el funcionario edil, ¿no? Que es el alcalde. Eh, Existe una comisión que participan quienes, los funcionarios de alta dirección o de alta gerencia, ¿no? Los órganos de línea y los de asesoramiento, de apoyo y los de órgano resolutivo. ¿Y quién designe? La estructura organizacional de la entidad, ¿no? El organigrama. De acuerdo a esto, pues forman parte de la Comisión de Planeamiento Estratégico. A su vez, indican la guía de planeamiento que pueden tener un equipo técnico. En la experiencia he podido ver que hay equipos técnicos que forman parte de algunos coordinadores presupuestales por cada área, pero no siempre es así. También he podido ver que hay en algunos casos personas designadas, ¿no? No necesariamente coordinadores presupuestales con la expertise de planeamiento o presupuesto que puedan ver este tipo de instrumentos. Y esto es a veces lo que genera eh, un poquito de quizás debilidad, ¿no? Al momento de generar lo que es el trabajo en planeamiento estratégico, articular el tipo de estrategias, de indicadores y lineamientos y poder plantear esto para el logro de los futuros deseados en la entidad, ¿no? Pero esto es lo que manda la guía, que debería existir un equipo técnico, para que finalmente se pueda trabajar en conjunto en todos los procesos del planeamiento estratégico dentro de la institución. Porque ahora vamos a ver
cuáles son los procesos y de acuerdo a qué tiempos es lo que se debe presentar y cómo es la estructura en la cual enmarca lo que es el P y el POI, ¿no? Como les mencionaba aquí, hay la Comisión de Planeamiento Estratégico y el equipo técnico. La comisión, ¿cuál es la función que tiene? Bueno, tiene que determinar el plan de trabajo con un cronograma establecido, por ejemplo, que lo puede plantear el área de planeamiento hacia la Comisión de Planeamiento Estratégico, ¿no? Se plantea un cronograma para la elaboración o modificación del PEI. Se revisa los informes, ¿no? De evaluación del POI y el PEI priorizan los objetivos, las acciones y las actividades operativas e inversiones para que luego eso pueda ser sustentado luego de la priorización y pueda asignarle un presupuesto ya en el POI. Validar el documento del PEI y el POI antes de su aprobación y el equipo técnico tiene que asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración, es decir, asistir técnicamente, ¿no? Apoyar técnicamente, trabajar en conjunto de la elaboración y modificación del PEI y el POI con los especialistas y aportar técnicamente en el seguimiento y evaluación, es decir, en todos los procesos que enmarca el planeamiento estratégico, porque el planeamiento estratégico se debe realizar desde un trabajo en equipo en la entidad con todos los órganos de línea, como se menciona ahí, no solamente desde una sola área, ¿no? Desde el área de planeamiento, sino se debe trabajar de manera conjunta para que esto refleje, con la ayuda de los órganos de línea y el equipo técnico, la razón de ser y qué es lo que se va a medir y dónde mejor se aterriza los indicadores para que luego se puedan medir y pueda haber resultados en función a lo planteado por quienes más conocen de sus propios indicadores, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del PEI. El PEI es un instrumento de gestión. No se olviden que este tiene un periodo de 3 años, mínimo de 3 años, eh, a través de iniciativas diseñadas para la mejora del bienestar. El, el PEI a nivel institucional lo debe elaborar cada pliego del sector público. ¿Qué es un pliego? Bueno, un pliego es todo aquel que recibe una asignación presupuestal a través de la ley de presupuesto, ¿no? Para que quede claro, el PEI tiene procesos, por ejemplo, como la formulación, la modificación, en caso sea requerido, pasa por la aprobación y tiene su seguimiento y evaluación, que ahora últimamente ha cambiado la metodología de ese plan para darle seguimiento y evaluación a lo que es ese instrumento. Ahora, aquí en el PEI aterriza toda la información analizada ya en lo que son los compromisos del sector, se hace una matriz articulada, ¿no? Con los compromisos del sector y la política general de gobierno. No tiene por qué ir aislado, sino que más bien aquí tiene que aterrizar los principales objetivos y lineamientos. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso de la formulación o modificación, para ambos casos se requiere la evaluación de diseño del CEPLAN con un informe técnico de ese plan. Esto lo coloqué para que se sepa de manera general, de manera articulada con el CEPLAN, ¿no? Porque es el órgano rector que finalmente va a validar nuestro instrumento y aprobación y nos va a guiar también o asesorar en lo que es la producción de este y la elaboración. Luego vamos a ver por qué casos se va a realizar, por ejemplo, lo que es la modificación, solo en algunos casos, no siempre. La aprobación también debe ser validada mediante un informe técnico y el seguimiento y la evaluación se reportan de manera semestral y anual, recientemente, porque antes solamente se hacía de manera anual, mediante un informe y un reporte publicado en el portal de transparencia. Este tiene eh, una estructura del PEI, como por ejemplo, podemos ver aquí, ¿no? La declaración de la política institucional solo esa está a cargo del titular de la entidad. La declaración de la política institucional es una redacción pequeña que cuenta con objetivos y lineamientos. Mm, Bueno, aquí está la estructura, aquí lo vamos a desarrollar. Vamos por estos pasos. La política institucional, como les mencionaba, se realiza de manera sintética, ¿no? Tiene que contener, como les mencionaba, objetivos y lineamientos. Ya es una política
que es de la institución en sí, de la entidad en sí, que sí, debe estar relacionada también con la política general de gobierno. Es decir, si la política general de gobierno que he mencionado que se debe cambiar por cada mandato presidencial, en este caso, también debería cambiarse la política institucional. No, normativamente debería ser así. Ahora, contiene la misión institucional. La misión es la razón de ser de la entidad. Todas las entidades y en su mayoría cuentan con una misión a menos que recién vaya a ser creada, ¿no? Este considera a la población y considera la manera de cómo lo va a hacer. La misión en general cuenta entonces con un rol central de la entidad, debe tener una misión, debe considerar a la población a la cual va a satisfacer las necesidades mediante ya sea la entrega de bienes o servicios y también va a indicar de manera particular cómo se hace, ¿no? Con qué atributos. Es la misión que debe lo que debe contener la misión institucional. Ahora, los objetivos estratégicos del PEI. Los OI, ¿no? Que son objetivos estratégicos institucionales, son los resultados que la entidad espera lograr en la población beneficiaria. Hay dos tipos de objetivos, las sustantivas y las de administración interna. Las sustantivas son las que ejercen, por ejemplo, los órganos de línea, ¿no? Realizan las funciones coordinando con los respectivos niveles de gobierno. Son los objetivos que van a contener lo sustancial de la entidad, ¿no? Con los órganos de línea. ¿Quiénes son los órganos de línea? Los órganos principales de la entidad, ¿no? Con los que se trabaja articuladamente para satisfacer las necesidades o demandas de la población. Luego existe la otra parte, que son referidas a las funciones de administración interna. Ahí son relacionados y lo podemos relacionar, por ejemplo, con los sistemas administrativos del Estado, que hemos visto inicialmente, como por ejemplo planeamiento, presupuesto, contabilidad, recursos humanos, etcétera. Entonces, aquí se plantean dos tipos de objetivos, unos que pueden ser generales, sustantivos, perdón, y otros que son de administración interna. Luego, eh, para ver un ejemplo, antes de pasar a las acciones estratégicas. Por ejemplo, ¿no? En nivel de gobierno nacional, una redacción de objetivos. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios. Es un objetivo del tipo 1. Tenemos dentro del gobierno nacional. ¿Qué es lo que queremos? Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios. ¿Tenemos identificada la población? Sí, los estudiantes universitarios. ¿Cuál es la condición que queremos cambiar? La calidad de la formación profesional, ¿ya? Y queremos mejorarla. Igual, esto, por ejemplo, puede ser desde el gobierno nacional, desde una universidad, o desde el gobierno nacional, desde SUNEDU, por ejemplo. Y luego tenemos en gobierno local que quieren promover la gestión ambiental en el distrito. ¿Ya? ¿Qué es la condición de cambio? Quieren cambiar la gestión ambiental y ¿dónde lo van a hacer? En su distrito. Entonces, este es un objetivo del tipo 1 porque están cumpliendo con las funciones sustantivas de, de propiamente dicho, del aspecto a ser mejorado y de las acciones que van a mejorar la condición interna de la entidad, ¿no? En este caso, como hemos visto, el primer aparato estatal, la primera entidad estatal, perdón, que puede ser SUNEDU, puede ser MINEDU, que trabaja en función o en beneficio de la población universitaria, y también vemos cómo quieren cambiar en la población del distrito de algún gobierno local. Ya, esto es, por ejemplo, para una redacción de un objetivo de indicador de tipo 1. Para un objetivo del tipo 2, podemos ver de administración interna como fortalecer la gestión institucional. Un aspecto a ser mejorado de manera general es la gestión institucional. Ya no es una función sustantiva, es una función administrativa interna.
Así también hay, por ejemplo, la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Son aspectos generales. Ahora, pasamos a las acciones estratégicas. Las AI son iniciativas que están directamente relacionadas y vinculadas con los OEI, ¿no? Con lo que hemos mencionado, con los objetivos estratégicos. Este está relacionada para que se concrete en productos, ya sea bienes o servicios, que la entidad entrega a sus usuarios o a la población, tomando en cuenta siempre sus competencias y funciones. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? De AI. Asistencia técnica integral en beneficio de los productores organizados. Aquí es donde se aterriza qué es lo que qué servicio se va a brindar a la población, mediante qué bien se va a dar a la población. ¿Qué bien o servicio se le va a dar en este ejemplo? Se le va a dar asistencia técnica. ¿A quiénes? A los productores organizados. Esto es un ejemplo de acción estratégica en particular. Ahora vamos a al parecido a lo alineamiento de los objetivos estratégicos, ¿no? Lo que era la educación universitaria, por ejemplo. Un ejemplo de acción estratégica, programas de investigación formativa implementados para estudiantes universitarios. A diferencia del anterior, que era mejorar la calidad de educación universitaria superior, ahora lo que se va a brindar, ¿qué bien se va a brindar? Programas de investigación formativa implementados para estudiantes universitarios. ¿Vieron la diferencia? Unos son los objetivos generales, qué es lo que se va a cumplir, qué es lo que se espera lograr, y otros son las acciones ya aterrizadas, pero que no van desligadas de los objetivos, sino que más bien hacen aterrizar o concretizar mediante un bien o servicio la entrega a los usuarios. Esto es lo que se formula inicialmente en el PEI. Lo vamos a ver aquí con ejemplos, por ejemplo, en la ruta estratégica. La ruta estratégica establece aquí toda una vinculación y una priorización desde enmarcado, por ejemplo, con la política general de gobierno. Vemos aquí un ejemplo del Ministerio de Justicia que extraje de su PEI. Tienen como objetivo general, objetivo estratégico institucional, no, el OI, asegurar la atención de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas con énfasis en las víctimas del proceso de violencia. Ese es su objetivo estratégico. Mm. Lo vincula con la política general de gobierno. La política general de gobierno tiene como eje Estado intercultural para la población de diversidad cultural. Y este también tiene como línea de intervención garantizar el ejercicio de los derechos colectivos. Y este lo aterriza con su AEI, su acción estratégica. Entonces, ¿qué acciones va a hacer? Va a ser la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario y con fines reparadores para sus familiares. Aterriza lo que en el objetivo está planteando. También dice aquí, calificación oportuna de beneficios para funcionarios o servidores públicos víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico. Esto está vinculándola ahí. Y también ponen su responsable. ¿Cuáles son? ¿No? CEMAN, por ejemplo, que es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que ve por las reparaciones individuales y colectivas de los afectados en el periodo de violencia del año 80 al 2000. Está el Consejo de Reparaciones, disculpe, el Consejo de Reparaciones, la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Consejo Nacional de Calificación de Víctimas de Accidente de Tránsito, Actos de Terrorismo, Narcotráfico. Entonces, hay responsables por cada acción estratégica. ¿Para qué? Para que se pueda ver finalmente cómo está avanzando la acción estratégica y dónde se va a aterrizar. Ahora se va a aterrizar acá. Vemos que dentro de la estructura del PEI también hay una matriz de articulación de planes. Esto es a manera referencial porque cada uno le corresponde de acuerdo a su gobierno. Ya sea gobierno nacional, se articula con el PCM, el gobierno regional o local, se articula con los planes de desarrollo concertado, ya sean regionales o locales, y el gobierno nacional que se articula con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es para que puedan ver
lo que se plantea de acuerdo a la competencia de cada caso, ya sea nacional, regional o local. Aquí, por ejemplo, vemos que se enmarcan los objetivos también, las acciones estratégicas y los indicadores. Para seguir con los casos, con los indicadores que se planteaban aquí, por ejemplo, en la ruta estratégica que hemos leído, ¿no? Con la vinculación de la política, las acciones estratégicas. Para continuar con esto, vemos que se elabora una matriz de indicadores, es lo que pide según la estructura del PEI. Pide los indicadores, los métodos de cálculo, los valores de base y los logros esperados. Tenemos aquí el ejemplo que he cogido del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tengo un objetivo, un objetivo estratégico institucional que dice fortalecer la protección integral de las mujeres e integrantes del grupo familiar y víctimas de violencia sexual y de género. Su indicador es el porcentaje de retorno de mujeres víctimas de violencia a los servicios de protección. Y el método de cálculo se coloca aquí el número de personas usuarias que retornan con un nuevo hecho de violencia a los centros de emergencia mujer sobre el total de casos de mujeres usuarias atendidas al centro de emergencia mujer dentro de los últimos 12 meses. Aquí lo que están midiendo entonces es el porcentaje del retorno ya de las mujeres que han sido atendidas en una primera ocasión por los centros de emergencia mujer, ¿no? Que están en las localidades, en sitios focalizados. Entonces tenemos como línea de base en el 2017, el porcentaje de retorno de las mujeres era el 14.20. Los logros esperados planteados en su PEI hasta el 2026 es, por ejemplo, para el 2023, para este año, de 7.30. ¿Y cuáles son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de la medición de este indicador? Es el programa Aurora que pertenece al Ministerio de Mujer. Parecido a esta matriz de indicadores, o bueno, idénticamente igual, se tiene que realizar en las entidades de acuerdo a la guía o a los formatos que establece este plan para establecer un indicador, un método de cálculo, una línea de base, un logros esperados, vinculados siempre al objetivo y a la acción estratégica. Ya conocemos con los ejemplos que he dado y van a poder identificar cuál es un objetivo y cuál es una acción estratégica, cuál es la diferencia entre ellas y a través de ellas qué es lo que se va a plantear y dónde va a aterrizar y qué es lo que podemos medir con sus indicadores. Ahora, desglosamos un poquito más y va a los indicadores. Los indicadores que vimos en esta matriz de manera solamente referenciado, aquí está de manera específica. Por ejemplo, ese indicador tenemos una ficha donde en el PEI tiene que colocarse todas las fichas por cada indicador, cada ficha por cada indicador de su definición, su justificación, ¿no? ¿A dónde contribuye, para qué se está colocando este indicador, quién es el responsable, también cuáles son las limitaciones, ¿no? Con las cuales hace que el indicador no se pueda medir bien, ¿no? O qué es lo que pasa en este proceso, ¿no? De medida o también de logros, ¿no? Luego va los parámetros, los métodos de cálculo, ¿no? Que es la fórmula, que la hemos visto anteriormente, que está de manera detallada, el porcentaje y la fuente de datos, ¿no? De los cuales se tiene la información y de los cuales se usa para poder proyectar todo lo que es los logros esperados hasta los años futuros, ¿no? Como en este caso es hasta el 2026. Ahora vamos con el POI, que tiene una validez o que tiene una duración de un año. El POI en específico consistenciado, porque hay otro POI que es el POI multianual, que tiene una duración de 3 años. También es un instrumento de gestión del planeamiento estratégico, pero que va a aterrizar
con metas físicas y financieras lo que se va a realizar en específico, ¿no? En nuestra entidad o en nuestra municipalidad o en nuestro pliego, en general, por llamarlo así, mejor. ¿Tiene procesos también parecidos al PEI? Sí, tiene procesos como la formulación, la modificación, la aprobación y el seguimiento y la evaluación, sí. Para mencionarles, por ejemplo, que en la formulación se realiza en el caso del POI en consistencia con el PIA, así es su definición, ¿no? Del año siguiente, por ejemplo, del año 2024, se realiza hasta el 31 de diciembre de este año, tiene que estar aprobado. El POI multianual, más bien, según las fechas, se tiene que realizar, por ejemplo, el próximo año hasta el 30 de abril, desde enero del próximo año, porque este año ya se está trabajando con un POI multianual que va a ser usado para trabajar el POI del 2024 como referencia o como base, ¿no? Em, ya, para ver el caso de la aprobación, también debe ser validado pero en este caso ya no por un informe técnico a CEPLAN, como por ejemplo se hacía en el caso del PEI, sino en este caso debe ser validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico de la entidad y el titular para todos los niveles de gobierno. Y luego tiene que estar aprobado y publicado en el portal de transparencia de cada pliego, ya sea municipalidad, gobierno regional o entidad nacional. Luego, para su seguimiento y evaluación, se hace un seguimiento y evaluación semestral y anual. También debe ir un informe y un reporte que se extrae del aplicativo CEPLAN, publicarse en el portal de transparencia. Las etapas que les mencionaba aquí tienen por diferentes POI. El POI multianual que les menciono se trabaja en relación a un presupuesto proyectado para mínimo 3 años. Se aprueba y se publica hasta el 30 de abril. Aquí sí se trabaja, por ejemplo, con el sistema administrativo de presupuesto, también se trabaja con logística por el cuadro de necesidades y se plantea una proyección de 3 años con sus actividades operativas, sus metas físicas y financieras a futuro. También se tiene el POI consistente con el PIA. Ya, este debe ser hasta el 31 de diciembre del año previo y luego en el año en ejecución, ya una vez aprobado, pongamos que en el 2024 ya tenemos nuestro POI 2024 aprobado, se puede hacer las modificaciones del POI. Hasta 4 modificaciones. Se recomienda que sea uno por trimestre para verificar y plantear cuáles han sido las modificaciones que pueden ser, por ejemplo, por cambios en el presupuesto. También se puede dar por cambios, situaciones coyunturales, ¿no? Que haya habido una programación diferente a la planteada y que ahora no se haya podido cumplir o no se vea posible cumplir en la evaluación o en el seguimiento. Esto es lo que se realiza, ya sea en el seguimiento, también en el seguimiento del POI. Bueno, ahí existe un seguimiento mensual. No se reporta, no es necesario, según la guía, reportarse un seguimiento o un informe de seguimiento mensual. Sin embargo, sí se puede plantear esto, se puede realizar un seguimiento interno para plantearlo en la evaluación. En la evaluación ya ahora es semestral del POI. El PEI, recordemos que también ahora es semestral y anual, ¿no? Tenemos ahí un cambio que ha habido, pero vamos viéndolo ahora en el proceso, ¿no? Vamos viendo aquí, por ejemplo, la estructura del POI. Aquí tenemos una estructura un poco más simplificada porque recordemos que el PEI era hasta 3 años, el POI solamente es anual, ¿no? En el caso del POI para el año en ejercicio, tenemos un resumen ejecutivo, marco presupuestal, la descripción de las actividades operativas, metas físicas y financieras que deben contener
Y en el caso de que sea una programación multianual, tenemos el anexo B4 que se exporta del aplicativo CEPLAN. En el caso que sea una programación anual con programación física y financiera, tenemos un anexo B5 que se plantea para el POI en consistencia, por ejemplo, que es el POI en consistencia, se le llama al POI para el ejercicio del año posterior, ¿no? Bueno, aquí vemos el resumen ejecutivo. Tenemos aquí, es un breve análisis de los aspectos más importantes del pliego. Debe exponer las ideas principales del documento de manera objetiva y sucinta. El resumen ejecutivo de la entidad, ¿no? O de la, por ejemplo, de la municipalidad o del gobierno regional, un breve resumen. Aquí normalmente también las entidades o los gobiernos regionales y locales le agregan, ¿no? Lo que son sus funciones, lo que es su organigrama, lo que ellos consideran aspectos principales a conocer de su pliego. Luego viene el marco presupuestal. Aquí se describe, ¿no? El presupuesto asignado para el ejercicio del POI, ya sea a nivel de fuente de financiamiento, por ejemplo, por categoría presupuestal, por genérica de gasto, de acuerdo a lo que corresponde, toda la descripción del presupuesto asignado para el ejercicio del POI. Recordemos algo aquí que para el POI solamente se trabaja en el aplicativo CEPLAN y en los informes o reportes hasta el nivel de genérica de gasto. Este término pertenece al presupuesto, pero vemos o conocemos que, por ejemplo, dentro de lo presupuestal hay ciertas clasificaciones, ¿no? De acuerdo a lo financiero, como les he mencionado, ¿no? Que son fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, que son definiciones técnicas del presupuesto, pero que en el POI solamente nosotros lo manejamos a nivel de genérica de gasto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que refiere esto? Que, por ejemplo, no lo trabajamos a nivel de clasificadores. Clasificadores de gasto ya son más específicos, como por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un requerimiento para comprar papelería comprar un tóner para la entidad, ¿no? Por ejemplo, desde el sistema administrativo. Un ejemplo simple. Y de esto voy a necesitar un clasificador de gasto. Clasificador. Bueno, hay un clasificador, por ejemplo, el 2.3.1.4, etcétera. Este es para el servicio de papelería, ¿no? Para esos bienes. Entonces, la genérica de gasto solamente es cuál es el 2.3, ¿no? Los dos primeros dígitos, desde el marco general. Para no marearlos más con el tema técnico, esto sí pertenece a lo presupuestal, pero dentro del POI está solamente hasta genérica de gasto. Es lo que necesitamos conocer para trabajar nosotros nuestro plan operativo. Ahora, también cuenta con actividades operativas y metas físicas y financieras. ¿Cuáles son las actividades operativas? Bueno, las actividades operativas son el bien, dice ahí, son el medio necesario y suficiente que contribuye en la entrega de bienes y servicios. Aquí ya aterrizamos. Si bien ya hemos visto cómo en los objetivos y en las acciones estratégicas que están en el PEI se van planteando un poco más, a diferencia de los planes sectoriales o multisectoriales que tienen una visión a futuro más general, en el POI ya es donde nosotros aterrizamos en específico lo que vamos a ver en nuestra entidad y también lo que vamos a costear, es decir, el presupuesto que le vamos a asignar. En el PEI no hay presupuesto. En el PEI no le costeamos a cada indicador cuánto le vamos a destinar de dinero para que ese indicador se cumpla. En el PEI simplemente lo planteamos y planteamos los logros esperados, las metas a futuro, pero en el POI sí. En el POI nosotros lo que tenemos que hacer es elaborar las metas físicas y financieras y plantear ciertos valores, tanto a nivel físico, así es su definición como metas físicas, que son los valores proyectados del indicador de la producción física. Traducción, las metas físicas van a ser los valores que se va a determinar a las actividades operativas. Por ejemplo, si mi actividad operativa es eh,
capacitación de los servidores públicos en gestión ambiental, por ejemplo, ¿no? Es mi actividad operativa, pongamos que dentro de una entidad que vela por el ejercicio ambiental, ¿no? Y necesita que sus servidores estén capacitados en materia ambiental, entonces, por esa actividad operativa los voy a medir. ¿Cuál es mi unidad de medida? La unidad de medida va a ser capacitación. ¿Y cuál es mi metafísica? Mi metafísica va a ser cuántas capacitaciones voy a brindar a través del año, ¿no? Por ejemplo, si van a ser, no sé, una al mes en el año, entonces mi metafísica va a ser enero 1, febrero 1, marzo 1 y así sucesivamente hasta diciembre. ¿Ya? Esa es mi meta física. ¿Y cuál va a ser mi meta financiera? Bueno, es la asignación de este recurso financiero, lo que les decía el costeo, o el presupuesto para el cumplimiento de este. ¿Cuánto le voy a asignar de presupuesto para el cumplimiento de la capacitación en gestión ambiental a mis servidores? Quizá no tengo en la entidad un especialista en gestión ambiental, pero la ley me ha determinado que ellos tienen que ser capacitados en gestión ambiental, entonces tengo que contratar una persona. Bueno, me va a costar 4.000 soles mensuales, 4.000, 4.000, 4.000, desde enero hasta diciembre, porque voy a asignar una capacitación mensual. Es un ejemplo, ¿no? Tanto a nivel físico como financiero es un ejemplo. Puede haber en sus entidades, pero para que más o menos entiendan cómo es el mecanismo del POI. La estructura de bueno, va relacionada en específico con la programación multianual, como hemos visto en el anexo B4. Aquí vemos un ejemplo de cómo es el anexo que finalmente termina en el POI, en el CEPLAN. Por ejemplo, vemos que está las actividades operativas. También tenemos la prioridad que se le plantea en el PEI, como hemos visto, ¿no? Se le plantea una priorización de acciones para luego generar un costeo o una asignación de presupuesto a esta actividad operativa. Entonces, como ven, todo está articulado. Entonces, aquí en el POI también se fija las acciones estratégicas. Aquí vemos que están los objetivos estratégicos. Entonces va objetivo, acción, actividad operativa, unidad de medida, metafísica, metafinanciera y la programación anual y finalmente cuál es el total, ¿no? Entonces esa es la articulación que se debe seguir para finalmente plantearlo y dar el resultado de cuál va a ser mi programación anual o multianual según corresponda. En el caso de la programación anual, que es el otro anexo que está aquí como ejemplo para que lo puedan observar, eh, se plantea de manera simplificada, no solamente en el año. Sigue la misma estructura: objetivo, acción, actividad operativa, la prioridad que ya va asignada por el PEI, la metafísica financiera y la programación anual. Pero esto se sigue únicamente por el año, ¿no? Por el año en ejecución. Por ejemplo, para el año 2024 tiene que salir este anexo B5 únicamente para el año 2024 y se tiene que empezar a plantear, por ejemplo, desde ya. Algunos lo empiezan en octubre, otros en noviembre, otros, sí, en noviembre, porque ya en diciembre tiene que estar aprobada y esto va de la mano con la ley de presupuesto que lo aprueba el Congreso de la República, ¿no? Vamos a ver información importante a modo de resumen del PEI y del POI para recordar. El PEI entonces es un instrumento de gestión, el POI también es un instrumento de gestión, pero el PEI identifica los objetivos y las estrategias de las entidades. ¿Estamos de acuerdo? El POI más bien ya orienta y aterriza la necesidad de los recursos para implementar lo planteado en el PEI, para implementar las acciones y los objetivos en metas físicas, metas financieras y ya cuentan con presupuesto. El PEI lo hace el pliego presupuestario. ¿Era un pliego presupuestario? Todo
toda aquella entidad, todo aquel gobierno regional, local que recibe y que se le asigna un presupuesto en la ley de presupuesto del año en curso. El POI lo hace también, ya sea unidad ejecutora o pliego, municipalidad, gobierno regional o gobierno local. ¿Ya? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Esto, tanto el PEI como el POI en el portal de transparencia de la entidad que ustedes deseen investigar, ya sea gobierno nacional, también en los gobiernos regionales tienen que publicar su PEI y su POI. Igual las municipalidades, ¿no? Porque quiero hacer una investigación de mi distrito, es un instrumento de gestión que lo puedo utilizar porque es de consulta pública y está en el portal de transparencia por obligación, ¿no? Y tiene que estar actualizado para poder nosotros ver cuáles son sus indicadores y cuál es el cumplimiento de este. ¿Dónde pueden ver el cumplimiento? En la evaluación. En la formulación pueden ver qué es lo que se plantea a futuro, pero en la evaluación ya pueden ver qué es lo que se ha logrado hasta el año que se ha medido, se ha hecho el seguimiento, ¿no? Continuamos. El PEI tiene objetivos y acciones estratégicas institucionales, eso queda claro. El POI, entonces recordemos, tiene actividades operativas e inversiones. Sí, las actividades operativas e inversiones también están contempladas dentro del POI. Anteriormente no les he explicado sobre inversiones, tienen una denominación, están igual como actividades operativas, pero tienen una tipología por la denominación, ¿no? Esto según la guía tiene que tener su código de proyecto de inversión, también tienen que estar enmarcadas con una aprobación en el cuadro de inversiones. Tiene ciertos parámetros, ciertas especificaciones para pertenecer dentro del POI, más detallado, ¿sí? A nivel solamente por ser inversiones públicas, ¿no? Las actividades operativas sí son de creación libre, con una denominación, sí siguen una estructura base, pero sí se pueden crear a nivel de gestión administrativa, a nivel de gestión interna o por necesidad sustantiva de la entidad. ¿Ya? Para hacer esa especificación. El PEI tiene mínimo 3 años. El PEI, mínimo 3 años. Así se trabaja porque hemos visto los indicadores. Hemos podido ver los indicadores que se plantea primero con la línea base, es decir, qué es lo que la información que tenemos o el valor histórico que tenemos como línea base, y se plantea a futuro cuáles son los logros esperados para los 3 años siguientes. El POI, en el caso del multianual, también hemos mencionado que son mínimo 3 años de acuerdo con el periodo del PEI, van relacionados. Ahora, el multianual que ya existe para este año, para todas las entidades, se trabaja como base en el POI anual, ¿ya? Y se realiza el que se va a presentar hasta antes del 31 de diciembre que tiene que estar aprobado. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el aplicativo CEPLAN. El aplicativo CEPLAN, como les mencioné, es todo un mundo porque se trabaja por cada proceso, pero no es complicado, no lo vayan a tomar así, sino que por cada proceso tiene su especificación y tiene su parte técnica diferente. Vamos a verlo desde un marco general para que no se asusten. El POI en el aplicativo CEPLAN, lo vamos a ver solamente el POI. El PEI tiene otro tipo de definición, pero también lo vamos a ver aquí, a ver, de manera general, hasta donde lleguemos. El pliego tiene usuarios a nivel de registro. Por ejemplo, tenemos pliego, nivel al cual se elabora el PEI, y dice aquí que los gobiernos locales también elaboran el POI a este nivel. Entonces, tenemos el pliego que tiene un usuario que se determina, como menciona aquí, administrador de pliego. ¿Quién tiene el rol? El director o jefe de planeamiento del pliego. Es el que debería manejar el usuario administrador de pliego. Unidad ejecutora, nivel a la cual se consolida el POI. Los gobiernos locales no tienen unidad ejecutora. Los gobiernos locales son pliego y unidad ejecutora, a la vez, como muchas de las entidades, que no tienen un ente rector, sino que son pliego y unidad ejecutora a la vez. Si son pliego y unidad ejecutora a la vez, entonces también cuentan con un administrador de pliego, con un supervisor y con un operador. Esos son los usuarios.
Técnicamente así se menciona, administrador de pliegos, supervisor y operador. Para los dos primeros, el director o jefe de planeamiento es el que debe tener el control del usuario, es la responsabilidad de él. Pero el operador es el usuario del centro de costo. Vemos que para el administrador de pliego o supervisor se maneja desde el área de planeamiento con los especialistas del, del pliego, ¿ya? De planeamiento, pero del pliego. La unidad orgánica o centro de costo ya es más bien todas las áreas que se le ha generado como centro de costo de tu pliego. Como por ejemplo, si tu pliego es, en este caso, el gobierno o el gobierno local de Caraballo, ¿no? La municipalidad distrital de Caraballo, la unidad ejecutora también es la municipalidad distrital de Caraballo. Él tiene supervisor y su operador. ¿Cuáles serían sus centros de costo? Bueno, tiene centros de costo como por ejemplo la unidad de planeamiento, puede tener la unidad de presupuesto, puede tener la unidad de modernización, el área de asesoría jurídica, el área de control institucional, ¿no? O control interno. Entonces, todos esos centros de costo son los que van a ejecutar, van a programar las actividades operativas. Es por ello que les decía que el POI no puede trabajarse solo a nivel de una sola área. Es decir, el área de planeamiento nada más no tendría por qué elaborar todo el POI y los centros de costo aislados de una programación y una ejecución de sus propias actividades operativas. Porque todos los centros de costo, es decir, todas las áreas a las cuales se les ha asignado un centro de costo, van a tener que tener una programación y de actividades operativas e inversiones, metas físicas, metas financieras en la institución, ¿no? En la entidad. Igual, parecido pasa, por ejemplo, a nivel de sector nacional, como por ejemplo, sector educación, ¿no? Tiene pliegos, lo podemos ver a través de la consulta amigable, ¿no? Cuántos pliegos son, cuántas unidades ejecutoras, porque a ese nivel se maneja también el presupuesto. Sector, pliego, unidad ejecutora. Y aquí también lo vemos en el planeamiento. Ahora, espero que haya quedado claro a los usuarios, ¿no? Porque son justamente por cada usuario hay un manual de diferente aplicación en el aplicativo CEPLAN. Por ejemplo, el administrador tiene una cierta clave donde vela por algún funcionamiento, ya sea fechas, ya sea el cierre o la apertura del aplicativo, el manejo, como su mismo nombre lo dice, de administración del pliego. Dentro del aplicativo CEPLAN también. Luego viene la unidad ejecutora como supervisores y operadores. Estos ya manejan otros usuarios, otras claves, ¿no? Luego vamos al aplicativo CEPLAN, que aquí se ingresa desde la página web al aplicativo por año y cada uno tiene su usuario y su contraseña, ¿no? En las entidades se cuenta así para poder hacer el seguimiento. ¿Y qué es lo que encontramos dentro? Por ejemplo, aquí dentro del POI del Gobierno Regional de Lambayeque, como un ejemplo, tenemos los objetivos, las acciones estratégicas se plantean aquí y se enmarcan aquí. Es decir, van ya del PEI, van relacionadas aquí, ya sea a nivel de categoría presupuestal, producto, proyecto, actividad presupuestal. Toda la parte presupuestal también va relacionada aquí en el POI. Eso se ve, por ejemplo, cuando se va a formular el POI. Se tiene que formular a nivel también relacionado con el presupuesto, a nivel de categoría, producto, actividad presupuestal, toda la estructura funcional. ¿Correcto? Entonces, esto va relacionado y va aterrizando a las actividades operativas. Las actividades operativas están aquí abajo, por ejemplo, donde dice Administración de actividad operativa, casi en la parte final, en el segundo rectángulo que inicia con una franja roja. Aquí indica los nombres de las actividades operativas y los códigos de las actividades operativas. Y aquí lo financiero, ¿no? Que es
lo que se determina para cada actividad operativa. Por ejemplo, en este caso vemos que son proyectos y va el nombre del proyecto y su código del proyecto y cuánto va a ser la asignación presupuestal para cada proyecto, ¿no? Como vemos aquí. Aquí lo podemos ver de manera más, más detallada. Aquí ya es donde se hace en otra sección del aplicativo, se tiende a hacer el seguimiento. El seguimiento, como les mencionaba, no se presenta un informe a lo que es la entidad, no se presenta tampoco a ese plan ningún informe de seguimiento. Sin embargo, sí se tiene que llenar en el aplicativo ese plan, cómo va el seguimiento, ya sea a nivel físico o a nivel presupuestal, cómo es que se realiza la ejecución del gasto de esta actividad operativa, ¿no? Cuánto, por ejemplo, vemos aquí cuánto se ha programado. Se ha programado 3.073.625 soles para el mes de febrero. ¿Y para qué proyecto? Para el mejoramiento del servicio de interconexión vial, dice, entre las avenidas Jesús, Los Incas, Kennedy, etcétera, en Arequipa. Ya, eso es lo que se ha planteado en la programación. Luego se lee aquí que hay una reprogramación del POI, es decir, que se ha replanteado, se ha hecho la modificación del POI. Se le ha asignado más presupuesto, ya no solamente 3 millones, sino que aquí también para el mes de junio se le ha asignado 18.613.412. Entonces, toda esa designación, modificación, rebaja del presupuesto, aumento, tiene que ir en el POI y tiene que cambiarse en el aplicativo CEPLAN. Tiene que, es el único registro donde tiene que ir y también en el informe que se va a presentar. Finalmente, entonces cambia lo que es su presupuesto y ahora vamos aquí al seguimiento. ¿Cuánto se ha ejecutado? Vemos que en enero se ha ejecutado 864.000 soles, en febrero 1 millón, en marzo 1 millón y así sucesivamente. Hasta el momento vemos que se ha ejecutado 17 millones de los 21 millones. Entonces, ahí tiene que haber una descripción, un motivo del por qué se está ejecutando, por ejemplo, mes a mes. Quizá no se está realizando el proyecto en sí, sino se está trabajando el informe técnico, la elaboración de los TDR, no sé, algo que enmarque el proyecto de inversión pública. Entonces, tiene que ir esto explicado en el informe de seguimiento y evaluación en sí, ¿no? Semestral.